Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, Azabache, la semana pasada estuvimos hablando de la liberación de esos 5 miembros del equipo de María Corina Machado, esos 5 miembros que estaban encerrados en la embajada de Argentina, directamente cercados. Al final se hablaba de una operación de negociación, de extracción. Al final, bueno, las últimas informaciones hablan que hubo una extracción. Estados Unidos le ha dado un ultimátum también a Maduro de que libere a 11 presos políticos, que yo creo que ya siempre lo vamos hablando, y yo entiendo las ansias que tienen todos los venezolanos, pero es verdad que Donald Trump va dando pasos adelante en ese sentido, pero además no solo le da un ultimátum con los 11 presos políticos que podrían hacer otra operación de extracción, dejando a las claras la debilidad del régimen, sino que Donald Trump ha hecho una cosa, yo creo, de nuevo excepcional, que no se producía desde el 2019. Una alerta de que ningún ciudadano norteamericano vaya a Venezuela. Eso es un previo a cualquier tipo de intervención que pueda tener como consecuencias represalias contra los ciudadanos norteamericanos. En ese contexto que estamos, Azabache, ¿cuál es tu visión de cómo pueden ir desarrollándose los pasos? Bueno, mi rayo venezolanizador. Claro que sí, claro que sí. Voy a dar mi visión. Por supuesto que me alegra mucho que estén a salvo todos los rehenes de la embajada, y por supuesto que me alegra mucho el alerta que emitió Donald Trump para que no vayan a Venezuela. Yo diría el mundo entero no debería ir en este momento a Venezuela, sino que hasta que haya un gobierno realmente libre, democrático, por protección de sus vidas. Mira, en el artículo de Crónica, que lo leí todo, habla que la Casa Blanca mostró un músculo político y diplomático, que salieron los rehenes de Caracas a las islas del Caribe y luego a Miami. Yo nada más quiero recordar que aquí hubo, por supuesto que hubo, a ver, eso de diplomático, negociaciones, seguramente hubo, no sé si con el régimen, con los altos cargos del régimen, pero por supuesto que sí, porque hay que recordar que las islas del Caribe están tomadas por aliados del régimen tirano asesino venezolano. Entonces aquí hubo mucha diplomacia y mucha negociación, y no es malo decir la palabra negociación cuando lo que hay en vida, en juego son vidas humanas. Después tenemos la advertencia de Estados Unidos por los 11 presos políticos, 9 de Estados Unidos, 1 de Argentina, 1 israelí, que están encarcelados, otros desaparecidos, y esto es muy preocupante. Si no los libera, dice Trump que habrá nuevas intervenciones. Tenemos gobiernos que reclaman a su gente, como Milei y Benjamín Netanyahu, y también tenemos a Sánchez teniendo 2 personas, 2 españoles, y teniendo relaciones carnales con el régimen tirano venezolano, no dice absolutamente nada. También recuerdo que hay gente de la Unión Europea ahí, y no, nada, silencio total. Narcolás y el régimen pide, ¿qué pide? Levantamiento de sanciones, autorización para que las empresas de Estados Unidos extraigan petróleo, la liberación de múltiples narcotraficantes en El Salvador de Bukele a cambio de un rehén, o sea, totalmente asimétrico. Ahora bien, en el mismo artículo dice, Estados Unidos está dispuesto a actuar con rapidez y contundencia si no se respetan los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Y aquí entra mi rayo venezolanizador, porque aquí yo tengo que subrayar que se han violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde hace 26 años. Informes como Human Rights Watch, informe OEA, informe Bachelet, informes, estamos llenos de informes que prueban todo lo que estamos diciendo. La cantidad de gente que sigue presa en las mazmorras del régimen es impresionante. Jesús, hablo de ciudadanos, políticos, activistas, periodistas, comunicadores, influencers, gente discapacitada, adolescentes. También es importante resaltar que también hay mucha gente asesinada en ejecuciones extrajudiciales del régimen. Esto es un régimen criminal, una organización criminal. No hay liberación de todos, no hay liberación del país y no hay liberación del mundo de esa organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría? La liberación completa de todo el país y del mundo entero de esa organización criminal, una verdadera limpieza de casa tanto de la tiranía y la falsa oposición. ¿Y qué quiero decir con esto? Que después de eso reinstitucionalizar el país para ya eliminar esa constitución chavista
que es la columna vertebral que perpetúa el poder en Venezuela. Y por supuesto, poner orden y luego ir a unas elecciones verdaderamente democráticas, transparentes, como se merece cualquier país libre. Ahora, mi pregunta, y lo dejo en la mesa, todo ese equipo maravilloso que tienes ahí, ¿no sería más fácil extirpar al régimen de raíz de una sola vez que seguir sacando un puñado de a 10 cada vez? Pregunto. Bueno, por supuesto que lo fácil sería hacer una operación quirúrgica, pero lo cierto, Azabache, que para ablandar, muchas veces, no sé si, para ablandar al personaje, primero se tienen que hacer una serie de actuaciones. Por ejemplo, cuando se desembarcó en Normandía, no se lo hizo de la noche a la mañana, sino un plan perfectamente equilibrado para que no fuera un fracaso, que no pase como en Bahía Cochinos, que fue un auténtico desastre. Por lo tanto, yo creo que hay que ir tomando el tempo del partido, ¿no? Sí, yo te juro que eso es lo que más deseo, ¿no? El tema es, Jesús, es que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y si nosotros pensamos en ablandar al tirano, estamos dejando de lado que es una organización criminal. Si Maduro sale, es que la organización criminal se lo permite. Entonces, aquí está en juego la libertad y la seguridad nacional del mundo. Es muy grave lo de Venezuela. Yo veo pasos positivos y los aplaudo de pie, pero hace mucho, o sea, desde mis ojos, desde mi humilde opinión, hace falta muchísimo más para liberar a un país y liberar al mundo de esos criminales en el poder. Pero, Azabache, sabes perfectamente que no se produce una alerta de que no viaje ningún ciudadano norteamericano a Venezuela desde el 2019. En el 2019 sabes perfectamente que Trump iba a intervenir en Venezuela, que la oposición, la falsa oposición, dijo que no, que le dieran la pasta para quedársela y no hacer nada contra Maduro. Puede ser, cuando un país lanza este tipo de alertas, es porque va a haber tambores de guerra, o va a haber algo gordo, claro. Claro, claro, y yo comparto todo eso. De hecho, Biden es parte del problema, fue parte del problema y no de la solución. El tema es, Jesús, y voy a tratar de explicarte esto, lo que ha hecho esta gente todo este tiempo, y Cuba es un ejemplo de ellos, es resistir, porque los gobiernos pasan y desde mi punto de vista Trump tiene que acelerar, tiene que apretar el acelerador porque son 4 años que tiene y si vuelve a ganar los demócratas estaremos otra vez en grandes problemas. Por eso esta gente son, tiranos, dictadores, autócratas que se quedan en el poder para siempre y ven pasar los gobiernos hasta que ese gobierno se alinea con lo que ellos quieren y después lo ayudan a perpetuarse en el poder en los diferentes países. Entonces estamos atrapados entre el mundo libre que juega la democracia, que hay este cambio, contra tiranos, dictadores y autócratas. Entonces el juego es muy disparejo. Entonces yo desde mi punto de vista siempre voy a querer que Trump acelere lo más posible porque pruebas hay en la mesa y en el mundo de todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Me gustaría que los liberaran a todos, que liberaran un país y que liberaran al mundo, Jesús. Pues ese día llegará Azabache y lo celebraremos por todo lo alto. Hay que seguir luchando hasta el final. Nunca hay que dejar, nunca hay que rendirse. Como siempre, por supuesto. Un gran abrazo y no te puedes marchar con ese grito, y nunca mejor dicho, ese grito de guerra tan liberador que todo el mundo estamos esperando. Claro que sí, gracias Jesús, un abrazo a todo el equipo, a toda la gente que está en el piso, un abrazo enorme de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Por favor, síganme en mis redes sociales, @azabachonline y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho, un fuerte beso.